Bienvenido a su programa Radar Docente, con nuestra invitada especial, la licenciada Betina. Ay, gracias. Betina, es un placer que tú estés aquí con nosotros. Ay, muchas gracias, el placer es mío. Ustedes no saben cuánto yo me he divertido aquí hoy. De verdad que sí. En cierto tema te lo vamos a preguntar. Que antes de iniciar el programa, hablamos normal, luego entramos a esta parte estructural. ¿Cuál sería el tema que vamos a tratar hoy en día, Alexandra? ¿Usted sabe cuál sería el tema? Bueno, un tema muy interesante en la palestra, y es que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIC, como lo conocemos, pues está haciendo acuerdos con el CONADIS, que es el Consejo Nacional de Discapacidad, para trabajar un sistema o crear un sistema en educación superior más inclusivo para las personas con discapacidad, es decir, a través de levantamientos que permitan espacios físicos donde estas personas puedan desarrollarse, puedan estudiar, que sea más llevadero ya la situación en la que ellas se encuentran. De verdad que aquí se necesita de manera urgente esa inclusión, que las personas con discapacidad puedan estar, no diríamos conforme, pero sí tener esa facilidad de estudiar, ya que, bueno, en el caso mío yo he visto muchísimas situaciones difíciles. Una persona, por ejemplo, en una silla de ruedas que no tiene la condición, no hay una rampa en una universidad. Me tocó en una ocasión ver cómo compañeros subían en silla de ruedas al segundo nivel y tenían que encontrar un buen samaritano siempre, esa persona que estaba en silla de ruedas, para que lo bajaran y lo subieran al momento de estudiar. Entonces yo creo que sí, que es un buen momento para que nos planteemos y pensemos que es necesario esto. Yo creo que cada uno de nosotros ha tenido experiencia estudiando con personas con algún tipo de discapacidad. Yo tuve también mi experiencia cuando estudiaba en la OIM, Organización y Método. Oiga, Organización y Método. La gente nada más dice OIM. Donde había una persona que tenía problemas visuales, se montaba en su onza y llegaba y se quedaba en la OIM, pero tenía que subir al cuarto o quinto nivel, yo creo que era, todas las escaleras. Entonces uno tenía que ayudarlo y subirlo hasta allá, porque tampoco habían ascensores. Es incómodo. Wow. Yo creo que estamos, creo que siempre la República Dominicana y los que están para esas dificultades que tienen las personas, vuelan quizás del número 1, vuelan al 5. ¿Cómo así? Creo que esa parte 5. ¿Cómo así? Cuando tú me estás diciendo que esa persona con alguna dificultad Auditiva. visuales, motora, es a la universidad. Uh-huh. Pero hazte la pregunta. Las guaguas públicas están preparadas para eso. Está bien. ¿Cómo esa persona que tiene una dificultad motora, como tú lo has dicho, vaya a la universidad? No, visual. No, ok, visual, pero ¿cómo llega a la universidad? Sí. ¿Existen las condiciones? Bueno, había un tema de que ya la ONSA lo pasaba a buscar en un lugar específico. Entonces de ahí tampoco tenía rampa, no tenía rampa, es verdad, tienes razón. No estamos ubicados en la universidad ya. No estamos preparados. No estamos preparados, porque eso es algo como en conjunto. La universidad no tiene que ser de que el fin, pero tú tienes que ver las condiciones para que esa persona con una discapacidad llegue a la universidad y la universidad sea inclusiva. Mira, escuchen esto. Y en las escuelas, porque nada más estamos hablando, Betina, Sí, tú no puedes es por explicar. eso, también eso es otra, partiendo de ahí. Eso es otra de las dificultades. No solamente nos vamos en el transporte, no solamente nos vamos en la infraestructura, pero ¿y el maestro está capacitado para darle al niño con discapacidad? Nosotros como maestros vemos cantidad de cosas en las escuelas. Yo he tenido niños que tienen un 10% de visión. Wow. Y yo no soy especialista para ser maestro, para tratar con niños así, pero lo he tenido que hacer. Pero también tengo niños que no hablan, tengo niños con autismo. ¿Y qué va a pasar en ese sentido? Solamente nos estamos mirando o ellos están enfocándose en la infraestructura, pero ¿y en la capacitación de los maestros? Y te obligan a tener maestros porque es una escuela inclusiva. Entonces, ¿cuál es la verdadera inclusión? Yo no creo en esa inclusión. Yo creo en una inclusión que permite que aquellas personas que tienen discapacidad, esa barrera puedan romperse, pero no porque tú me pongas una rampa simplemente, porque tú me capacites a mí como maestro para yo poder tratar con ese estudiante. Entonces, muchas veces el ministerio te quiere meter a los muchachos porque hay que incluirlo,
pero entonces el maestro tiene que enfrentarse a esas situaciones sin tener los conocimientos y las capacidades necesarias para trabajar con esos niños. Entonces eso no es inclusión, eso es un abuso, tanto para el maestro como para ese estudiante que tiene esa Y situación. lo grande es que lo bien que lo hacemos, porque tomamos la responsabilidad y como trabajamos con amor. Yo quisiera que ustedes vean cómo los maestros trabajamos con 45, y donde tú dices 40 y 50 muchachos, pero tiene 3 y 4 con una discapacidad. Y así mismo, como tú trabajas con eso, tú trabajas con todo. Entonces yo creo que para hablar de inclusión, lo primero que hay que hablar es de formación hacia el maestro. Exactamente. Aparte de Totalmente de inclusión, acuerdo. creo que deben haber herramientas. Claro. Porque aquel niño que tiene problemas de visión, problema auditivo, tenga otro tipo de problemas, necesita herramientas para trabajar. No sé sobre ese tema porque no me ha tocado, pero creo que sí. Y no sé si Franklin me puede ayudar en cuanto a eso. No, como debe psicólogo. existir aquellos que no tienen visión, que como uno ha dicho, que tienen un 10% de visión, enseñarlo Braille. Entonces, enseñarlo. Ahora, los libros que está, el otro estudiante que está al lado, es el mismo que tú le estás dando al que tiene el 10% de visión. El mismo libro, el mismo Es la misma aula. la misma metodología. ¿Qué hace uno mayormente? Uno, como sabe que tiene una discapacidad, uno trabaja doble y hasta triple, porque es hacer una planificación extra para tú lograr que ese niño que tiene esa discapacidad pueda lograr algunas de las competencias que tú estás Exactamente. dando. Pero el ministerio dice, no, y todos somos iguales, hay que tratar a todo el mundo con equidad, pero hay equidad en cuanto al No hay- joven no con... hay equidad. No hay equidad. Sí. Eso es No una hay- mentira. No, eso es mentira. Una manipulación. Porque solamente tú ves que un niño que no tiene una visión igual que los otros van al baño y se caen. A mí me ha pasado eso, que hay niños que tienen una discapacidad y se me han caído en el baño. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Está adecuado eso para ese niño? No, solamente hay que inscribirlo y hay que tenerlo. Y hay que darle la clase igual que a otro niño normal. Y yo veo que ellos tienen la intención, porque te mandan a hacer levantamientos, ¿eh? No es que no esté la intención de ayudar está, la intención de mejorar el sistema está, pero se queda en intención, y en la intención no puede quedarse, porque tú haces levantamiento, ¿cuántos niños tú tienes con esta condición? ¿Cuántos niños tienes con aquella condición? ¿Y qué pasa? Al final nada, se quedó en una hoja de papel Estadística. y ya, Estadística. cuestión de No, y los estadística. muchachos siguen ahí mismo en la escuela. Sí, ya, sí. tú lo tienes identificado. ¿Qué va a hacer? Ya. No pasa nada. No pasa más nada. Entonces, dice la noticia después, tenemos una escuela inclusiva, tenemos tantos niños, pero ¿qué está haciendo con ellos? Es Propaganda, escuela inclusiva. prensa y propaganda. Aquí no hay una verdadera inclusión, esa es la realidad. La verdadera inclusión estará cuando se capacite al magisterio, cuando se capacite al maestro que va a trabajar con esos niños que tienen esa discapacidad. Y se le dé las herramientas necesarias para poder trabajar. Exactamente, porque Exactamente. no solamente trabajar, no solamente hacer el trabajo. ¿Qué pasa con ese niño que tiene esa discapacidad, que no ve? Vamos a darle el mismo libro, aunque yo tenga la capacidad, pero tiene que tener el mismo libro del otro que está ahí, que no tiene esa discapacidad. ¿Qué va a pasar con ese niño entonces que no escucha? ¿Cómo yo le doy la clase? Sí. Me van a capacitar a mí, Para hacer con, señas. pero ¿con qué libro va a trabajar? Solamente yo voy a tener la capacitación, pero ¿y el material que voy a utilizar? Sí. Y la misma cantidad. Ustedes imagínense solamente 40 niños con visión de 10, 5 y 20%. ¿Qué va a pasar? Yo sola como maestra, hay que tomar eso en cuenta también. Un maestro capacitado, porque hay que decirlo, los maestros que estamos en las escuelas estamos capacitados. Y más en las escuelas públicas. Sí, muy Los capacitados. Pero ¿qué pasa? Si me ponen un Pero, aula perdón, con niños, pero pero, están 40 y capacitados, 50. están capacitados, pero no para defender sus derechos. Claro que No, sí. cuando estoy diciendo así, tú estás capacitado, perfecto. Pero yo creo que si los maestros se unen y dicen, mírame, van al distrito que les compete y se paran y dicen, tenemos otra situación, Entonces, estamos preparados, Ajá. pero no tenemos, como tú dices, las herramientas, sí. pero tienen que pararse. Entonces- pero que el maestro capacitado trate de hacer un Entonces, esfuerzo y el sí. ministerio, no, ellos están haciendo, no te apures. Entonces sale Uchilora, Altagracia Salazar, que el maestro lo que está parando docencia. No, porque el maestro, maestro un vago. el maestro está capacitado para impartir, impartir en lo que él se preparó. Pero si yo no me he preparado, por ejemplo, para trabajar con un niño que tiene autismo,
si yo no me he preparado para trabajar con un niño que tiene situaciones especiales, puede ser psicomotora, de cualquier índole, entonces ese niño nunca va a alcanzar las competencias necesarias y al final van a decir que la profesora no le enseñó. No, es que hay maestros, Alessandra, hay maestros que lo hacen y se quedan callados. Entonces ahí es que el maestro debe estar diciendo, yo no puedo trabajar con ese niño porque yo no estoy en capacidad para eso. Espérate, yo lo voy a ayudar. Y sigue así. No. Entonces el ministerio se queda tranquilito porque ¿Sabe cuál es la hipocresía más grande de la sociedad? Escuchen ustedes. Sí, ustedes, la hipocresía más grande de la sociedad es decir, que el maestro tiene que hacerlo por amor y tiene que tenerlo ahí, tiene que entregarlo todo, porque es el padre. ¡No! Eso no es así. Porque si usted no tiene la capacitación y la herramienta, por más amor que usted tenga, no lo va a poder hacer bien. ¿Mal lo va a hacer? Sociedad, por favor, entiende esa parte. Se lo colocan ahí, como ella dice, ella está haciendo el esfuerzo para que ese niño salga hacia adelante. Pero está bien, vamos un chimo más allá. ¿Qué está haciendo la ADP? Vamos allá, porque estamos hablando de ese maestro que, que es la profesora Bettina, que está haciendo malabares. Sí. Y está tratando de, pero ¿qué hace la ADP? ¿Cuál propuesta tiene? No, PPR. ¿Cuál es? Yo la desconozco. Yo la desconozco. La ADP lucha para que nosotros como maestros tengamos un mejor espacio para trabajar y que sea también en lo que estamos capacitados. Pero te voy a decir una cosa, viene el gobierno y dice que el maestro solamente está luchando por la reivindicación económica. No ven, porque es que también la sociedad ve que nada más el maestro quiere luchar por economía, por aumento, el salario, pero porque eso es lo que le ha vendido el gobierno. Pero la ADP lucha, cuando dice la ADP que lucha por una mejor alimentación en el aula, no es la alimentación del maestro, es la mejor alimentación del estudiante. Cuando la ADP dice que quiere mejores talleristas, es para que el trabajo sea mejor, porque eso es lo que lleva jornada escolar extendida, mejores talleristas. La ADP defiende, pero que el ministerio solamente se enfocan en presentar a la gente que es dinero. Sí. La ADP nada más quiere dinero. Gracias por traer ese tema a colación. Por eso existe radar docente, para defender y decir las cosas como son. Nosotros entendemos que la ADP también hace su trabajo, pero como la prensa es amarillista, solamente destaca lo que son los clickbait. El maestro es otra vez por aumento. No van al fondo y no ven todos los demás detalles. Y así mismo queremos que se suscriba. Suscríbase, presione la campanita, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, el TikTok y también en todas nuestras redes sociales, como yo lo acabo de mencionar, y nuestra página web donde tratamos temas interesantes. Por favor, y deje su comentario aquí debajo para nosotros entonces más adelante dar respuesta a eso. La ADP hace el trabajo, lo que pasa es que la prensa es muy amarillista. Otra pregunta aquí en el tapete que me surgió así. Aleluya. Amén. Y aquellas discapacidades o dificultades que nosotros no vemos a simple vista, por ejemplo, la persona disléxica. Eso no se ve así a simple vista, porque yo creo que yo tuve ese problema y lo tengo, sí, pero como que en aquellos tiempos al niño como que no lo llevaban a un especialista solamente. Estudia, es como cuando tú tienes un animalito que le echa comida. Lo tuyo es estudiar, entonces uno estudiaba. Porque yo tengo un problema que yo a veces los números y las palabras la cruzo, la intercambio. Porque yo hice eso bien. Entonces cuando me corregían, yo decía porque estaba mal. Entonces cuando volví y miraba, era que yo intercambiaba los números. También a mi edad todavía lo hago. O sea que soy humano, tengo dificultades. Claro. Y yo soy empático también con este tema y yo entiendo esa parte. Pero eso se ve, el maestro se da cuenta cuando tiene un problema, cuando el niño tiene un problema. Lo único que nos censuran nuestros amigos psicólogos. Yo quiero que digan algunos maestros. Cuando tú dices los maestros, di algunos maestros. Algunos maestros. Pero es que si tú eres maestro y tú estás viendo que el niño te escribe algo y no te lo está escribiendo bien, obviamente tú lo corriges. Cuando él vuelve y lo hace, tú vuelves y lo corriges, pero llega un momento en que tú dices, no, pero que este niño hay una situación aquí, porque ya yo le he corregido eso varias veces, y él continúa haciéndolo, entonces hay una situación. Hay poco maestro que
visualizan esa dificultad. Ay, no, yo difiero de ti. Así Yo dice que hay difiero- muchos yo- perfectos, entonces, ya hay muchos. están capacitados. Miren qué es lo que pasa. Le voy a contar esta parte como maestra ya de aula y como que convive todos los días con psicólogos y con maestros. Quizás yo hoy te lo presento como psicólogo y tú lo ves bien, porque ya yo vi que ese niño, yo llevé un registro de que ese niño tenía una dificultad. Pero ¿qué haces tú como, ay, es que son 40 muchachos, 60 muchachos que tengo que llevar, tú como psicólogo? Entonces tú le vas dando larga. Y el niño pasa al siguiente grado y le sigue dando larga. Y tú como psicólogo, muchos psicólogos, por eso no puedo generalizar, muchos psicólogos lo que hacen también que pasan de largo. Así me gustó Muchos eso. psicólogos pasan de largo. Ay, me gustó. Pero- Así que tú tienes que expresarte. Señores, Claro. yo soy tan disléxico que yo estoy tomando en la taza de Alessandra. La taza del otro lado. Vamos a ayudarlo, colega. Ya ustedes Entonces, saben. Siempre escucho como que el psicólogo no da abasto, que son 40 muchachos. No, es que esos 40 muchachos no tienen dificultades, son 2 o 3 que tienen dificultades, no los 40 muchachos. El psicólogo está determinado para identificar y da un plan de estrategia para enseñar a ese muchacho con alguna Entonces, dificultad Fran, tú especial. como psicólogo, pero- como el área de la psicología, ¿cómo tú crees que afecta a esos niños? Esos niños que se sienten excluidos no porque no se les permite estudiar, porque se les permite estudiar, en ese sentido lo incluyen, pero se sienten excluidos porque no tienen las condiciones, no tienen las herramientas para ellos desarrollarse ni alcanzar las competencias requeridas. ¿Cómo le afecta a esos niños entonces de manera psicológica? Ahí es que vemos que la deserción escolar entra en eso. El muchacho no está motivado porque no está logrando, porque este está en comparación con un muchacho de carácter normal, con un estudiante de carácter normal. Entonces, al ver que él no logra el mismo nivel del otro, pero ese muchacho con esa dificultad no tiene las herramientas para avanzar. Entonces se siente bien el bullying, tú no avanzas, el muchacho se retrae y deja la escuela. Al fin y al cabo, deja la escuela por no tener eso, porque no es una escuela Inclusivo. inclusiva. Pero entonces tú estás diciéndonos a nosotros aquí en este panel que la deserción escolar viene más por los niños que tienen una discapacidad. No estoy diciendo eso, estoy diciendo Ah. que en parte, esa es una. Porque la deserción escolar es multifactorial. Lo Ok, determina la familia, dificultad económica, es multifactorial. El aprendizaje, que es esa parte psicológica que estamos tratando, o física, o motora, o visual, o auditiva, todo eso. Son multifactorial la deserción, pero es una. Pero de ellas. también yo veo muchos padres que prefieren dejar a los niños en la casa, Sí. porque como tiene una condición, tiene una situación, no pueden estar con ellos todo el tiempo y lo prefieren dejarlo en la casa mejor para no tener, porque Para no como- exponerlo. para no exponerlo, y como la escuela no tiene las condiciones para tener a esos niños, yo prefiero tenerlo en mi casa y tenerlo protegido, cuidado, que llevarlo a la escuela porque realmente no hay las condiciones. Entonces, Pero entonces sería algo que la familia también influye. Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros como maestros cuando vemos que pasa esos casos, porque puede pasar que yo vengo y hablo con el padre habla con el psicólogo, todavía no interioriza de que su niño tiene alguna discapacidad. Sí, se Él pasa está mucho. En la etapa Pasa mucho. de Negativa, negación. negación. Entonces el padre lo que hace, bueno, hay que llevarlo. Y el padre dice, no tiene problema y se queda con él en la casa. ¿Qué pasaría con eso y el psicólogo? ¿Qué sería lo factible para que un psicólogo haga en esa parte? No, el primero es que tú has dicho que el padre va a retener a su muchacho en la escuela, por seguridad. En la escuela no, en la casa, En la casa. por seguridad. Sí. El psicólogo existe la visita domiciliar, que los Sí. psicólogos la hacen. Ajá. El psicólogo que hace bien su trabajo, que no son todos que hacen bien su trabajo. Entonces, el psicólogo que hace su trabajo va a hacer su visita domiciliar a la casa de ese muchacho que no está asistiendo a la clase, que tiene alguna dificultad, y va a hacer un levantamiento. Lo va primero a hacer un reporte clínico y va a determinar cuál es la dificultad que tiene el niño, ya sea cognitiva, conductual, auditiva, visual, y va a hacer un reporte y lo va a dirigir al departamento de orientación y psicología del distrito que le compete. Luego el distrito que le compete, que hay unos psicólogos ahí, unos técnicos, lo van a llevar a la regional. Luego de la regional va a ir a la sede central.
Pero eso es un proceso pero el niño está en la casa. Pero Franklin, eso funciona de verdad, todos esos pasos que tú Si dices. el psicólogo Así de la está, escuela- está estipulado que Sí, esos son los pasos correspondientes. claro. Si el psicólogo de la escuela hace su trabajo, perfecto. Y claro, le da continuidad porque tú lo llevas al distrito y el muchacho y Juan, que lo llevé, ¿cómo está eso? No, estamos trabajando porque debe haber respuestas desde arriba. Entonces con eso tú me estás diciendo que la parte esencial, después que el niño tiene un diagnóstico ya en la escuela, es el seguimiento a los padres. El seguimiento a los padres, claro. Pero mira, hubo un niño que estaba en una escuela pública, no voy a decir el nombre para guardar la forma, y la madre cuando lo tuvieron dijo, mira, este niño no está avanzando, tiene problemas, falta de atención. Tuvo que retirarlo. Después que lo retiró, eso fue en pandemia, señores, escuchen esto, hasta pena. Después que ella vuelve y me busca y me explica la situación, y yo trato entonces de ver en qué lugar podemos colocarlo. Y ahí que tenemos el otro problema. No hay lugares donde colocar este tipo de niños donde se le dé ese tratamiento. Entonces la escuela también está mal informada, la escuela debe decir el procedimiento, en vez de yo dejártelo y a la suerte, es decir, primero tenemos que ir un acompañamiento, vamos al distrito, después vamos a la regional, pasamos al ministerio y le vamos a ubicar en un lugar específico. Por eso es que aparecen muchas Elizabeth neurocientíficas con títulos falsos y colocando lugares donde los padres deben llevar a sus hijos para no tener el Y no hogar. es mejor en ese caso entonces que el ministerio nos dé a nosotros las herramientas, por así decirlo, o nos ponga lugares específicos, niños con tal discapacidad, con tales situaciones, podemos llevarlo a tal o cual sitio y no dejar que las escuelas se maten, los padres se vuelvan locos buscando a dónde yo voy a llevar a esos niños. Porque la realidad es que muchas situaciones de muchos niños no es para tenerlo en las escuelas, en estas escuelas públicas, sino que tienen que tener lugares especializados. Y hay muchas escuelas que sí tienen sus aulas específicas, que se llaman así, escuelas con aulas específicas, que son para niños con ciertas discapacidades. Pero yo creo que en ese caso no deben dejar que los padres ni el centro educativo ande buscando como loco, dando tumbos, dando palos a ciegas, sino que el ministerio debe decir, estos lugares son para estos niños. Pienso yo, no sé si estoy equivocada. Yo defiendo esa parte porque el cargar a un maestro que no tiene las competencias para trabajar con esos niños, no le estamos haciendo bien solamente porque está en la escuela. Exacto. Sino el niño está ocupando un espacio pero no está adquiriendo los conocimientos que Exactamente. debe. Está en un cuido. Exactamente, como dicen ahora En mismo un que cuido, la una guardería. entendida, que Es una guardería. jornada comida. Que precisamente hablando de eso, Betina, de que el maestro es una carga muchas veces para el maestro cuando no tiene las competencias. Recuerdo en una ocasión dando una asignatura en la universidad, yo tenía un estudiante, obviamente no voy a decir el nombre, ¿verdad? Okay. No. Pero tenía un estudiante que tenía problemas visuales, había perdido la vista. Y ese estudiante me llega, pero yo estoy totalmente anonadada, en shock, porque yo no sé qué voy a hacer con ese estudiante que está tomando una asignatura, pero no tiene visión. No tiene visión, tampoco tiene dónde grabar la información, no tiene nada. Entonces para mí fue muy cuesta arriba tratar con ese estudiante, porque pienso que la universidad debe tener un sistema para que aquellos estudiantes que sí tienen el deseo de avanzar, de hacer una carrera, porque los docentes no tengan que cargar con eso. Por eso en este momento yo saludo esa acción del CONADIS con el MESIC, y ojalá que sí, que se lleve a cabo, pero no que se quede simplemente en las universidades, sino que también vaya a los centros educativos, a los centros preuniversitarios, donde los estudiantes realmente puedan adquirir las competencias necesarias y no que lo tengamos ahí, porque hay hombre, mira, no puede hacer otra cosa. Al final terminamos quitándole la dignidad a esas personas. Así Y mismo esas es. personas tienen que tener dignidad y tienen que tener una educación igual que nosotros, no igualitaria, pero sí equitativa, que es lo que Equitativa, realmente claro, interesa. exactamente. Entonces nada, gracias por estar aquí con cada uno de nosotros y estar siempre en sintonía con Radar Docente.